muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Andrea Serna Castaño. Como les comentó, tengo un doctorado en Economía, Leyes e Instituciones... Sí, claro, dime. Ay, perfecto, muchísimas gracias. De la Universidad de Roma de Tor Vergata y soy cofundadora de la empresa Effective Actions, en la cual estamos muy interesadas en utilizar los datos para poder tomar mejores decisiones. Ese es nuestro objetivo principal. Listo, yo les voy a exponer datos para el bien social, ejemplos en el mundo. Entonces les voy a mostrar algunos 3 ejemplos, uno de Estados Unidos, de Reino Unido y de Finlandia, de cómo han utilizado los datos para mejorar sus políticas públicas, y así los podemos tomar como puntos de referencia y de comparación para lo que nosotros estamos haciendo aquí en Antioquia. Entonces, en los últimos años hemos visto un gran crecimiento en los datos y en las herramientas que utilizamos para analizarlos. Las tecnologías han permitido que ahora tengamos, cuando los datos antes eran escasos, ahora tenemos una gran abundancia. El sector privado ha tomado mucha ventaja de esa cantidad de datos y se lo ha utilizado como elementos principales y esenciales para su producción. El sector público, aunque lo ha empezado a hacer también, en gran medida todavía queda mucho potencial por ser explotado para poder hacer que sus decisiones sean mucho más productivas, más eficientes y mejoren su desempeño con respecto a los productos que le ofrecen a los ciudadanos. Ahora, lo que yo les quiero mostrar hoy son esos 3 ejemplos de cómo los países están utilizando estos datos para mejorar sus políticas públicas. El primer caso es en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, que es uno de los pioneros en el uso de datos para poder crear como mejores políticas públicas. Ellos crearon en el 2013 una oficina que se llama The Mayor's Office of Data Analytics, que fue creada por el alcalde Michael Bloomberg, en el cual el objetivo que ellos tenían era recoger los datos de todas las agencias de Nueva York y con ellos hacer análisis de datos que les permitieran combatir el crimen, la seguridad pública y temas de calidad de vida de los ciudadanos. También adicionalmente generaron un programa de datos abiertos en el 2015 que en la actualidad cuenta con más de 2.100 bases de datos que están abiertas a los ciudadanos, y ellos promueven como una parte esencial de que los ciudadanos tomen estos datos, hagan también como intervenciones ciudadanas y soluciones ciudadanas que aporten a la sociedad. Y también en el análisis de datos están utilizándolos para generar como soluciones con otros departamentos y otras agencias. Un ejemplo de esto fue el programa que hicieron para disminuir el riesgo en los edificios que tienen reformas ilegales. Cuando una reforma se hace en un edificio sin tener en cuenta los estándares de calidad o de seguridad, puede poner en peligro la vida de las personas. En el 2011, en Nueva York, hubo un incendio en un edificio que tenía unas reformas ilegales y se murieron 5 personas. A partir de ese momento, contactaron a la agencia de análisis de datos para encontrar soluciones para evitar que esto volviera a suceder. El problema es que esta agencia de edificios recibe al año alrededor de 25.000 denuncias de viviendas que están reformadas ilegalmente, mientras que solamente tienen 200 inspectores para poder responder a todas las denuncias. Entonces era un problema de cómo poder distribuir los recursos que tenían en cuestión de inspectores de la manera más eficiente para poder ver todas las denuncias que tenían. Lo que hicieron fue recoger datos. Pues primero fue, ¿qué es lo que necesitamos saber? Necesitamos saber cuáles de esos edificios son los que representan un mayor riesgo para las personas. Entonces se contactaron con esta agencia de datos y lo que hicieron fue recoger información acerca de los edificios, acerca de las aplicaciones que habían hecho para reformas que habían sido negadas, acerca de los dueños y de pronto necesidades financieras que tuvieran, acerca de incendios que hubieran habido en la zona en los últimos 5 años, toda la información que tuvieran que les pudiera representar un riesgo para sus edificios, y con eso lograron hacer una identificación mucho más eficiente de los edificios que representaron un mayor riesgo para la población. Y esto lo hicieron por medio de un piloto de 60 días, en la cual la agencia de datos todos los días le decía a las personas que son los inspectores cuáles edificios eran los que tenían que ir a ver primero. Porque antes de esta intervención lo que se hacía es que cogían los casos, el primero llegaba, a ese iban. Mientras que con un modelo que pudieran priorizar cuáles eran los edificios que realmente representaron mayor riesgo, eran mucho más eficientes en esta inspección. Con esto lograron encontrar 70% de los edificios más riesgosos, utilizando solamente 30%, pues como solamente inspeccionando un 30% de los edificios de las denuncias totales, ahorrando recursos para la ciudad.
El segundo ejemplo es el caso del Reino Unido, el cual creó el Behavioral Insights Team. Este fue creado en el 2010 y el primer caso fue que utilizaban economía del comportamiento para poder mejorar los servicios públicos que les ofrecían a los ciudadanos. Ya después también con sus intervenciones, que en el 2014, 2013, se volvieron independientes y ya no solamente aceptaban casos de los gobiernos, sino que también trabajaban con negocios, trabajaban con fundaciones y también hacían trabajos en diferentes países. En el 2017, me parece, motivados también por el éxito que había pasado en la ciudad de Nueva York, crearon un conjunto específico dedicado solamente al análisis de datos y uno de los ejemplos de los casos que están trabajando fue reducir los accidentes de tráfico en el List of Success, y lo que hicieron fue excluyeron este problema de evitar los accidentes de tránsito porque es la causa líder de muerte de las personas que tienen entre 20 y 34 años. Y lo que hicieron fue determinar cuáles eran los comportamientos o los elementos que determinaban los accidentes más graves y que tuvieran una mayor cantidad de muertes. Entonces, usualmente cuando hay un accidente uno tiene toda la información de las personas que estuvieron involucradas, de qué fue lo que pasó, porque el tránsito tiene que hacer un récord o un formulario de todo lo que sucedió. Lo que ellos hicieron fue utilizar esa información, hacer un modelo predictivo de cuáles son los determinantes para que los accidentes, pues como de que los accidentes más graves sucedan, o sea, qué tipo de elementos influyen en que un accidente sea mucho más grave, y con eso determinaron que la principal causa eran los comportamientos de las personas. Entonces, las personas que generan maniobras riesgosas en la calle, cuando están manejando, son los que tienen un mayor impacto en generar accidentes con mayores muertes o con accidentes graves dentro de la población. Cuando se dieron cuenta de eso, utilizaron este conocimiento para identificar quiénes son las personas dentro de la población que hacen estas maniobras mucho más riesgosas. Y con esto identificaron que eran las personas o los conductores jóvenes, eran las personas que manejaban motocicleta o las personas entre 45 y 65 años. A partir de esto pudieron determinar que necesitaban, en vez de una política general para poder reducir pues, como los accidentes graves, necesitan una política específica para cada uno de estos grupos. El tercer ejemplo es el ejemplo de Finlandia, en el cual establecieron un Experimental Finland, que es un espacio también generado por el primer ministro del país, en el cual quiere promover la cultura experimental dentro del país, haciendo como elementos pilotos de las políticas que quieren desarrollar, y trabajan en diferentes temas con interés de economía circular, de desempleo, y también de inteligencia artificial. Y lo que hicieron también fue generar un lugar que se llama lugar de experimentos o place to experiment, en el cual pueden generar experimentos en cooperación, financiación y compartir resultados entre las diferentes agencias. El experimento más conocido por esta agencia fue los ingresos base, en el cual cogieron a 2.000 personas del país que estaban desempleadas por un mes, desde enero del 2017 hasta el 31 de diciembre del 2018, les dieron un salario de 560 euros, tomando eso como el grupo de tratamiento y el resto de la población desempleada como el grupo control. Y después del tiempo que pasó, volvieron a mirar qué era lo que había sucedido en cuestión de los empleos. Se había incrementado el nivel de empleo en las personas, además de otras características. Por ahora solamente se tienen resultados parciales, porque los finales van a estar a principios del próximo año, pero lo que encontraron hasta en la actualidad es que aunque el experimento no tuvo un efecto significativo en el nivel de empleo de las personas, sí tuvo un incremento en el nivel de la calidad de vida. Entonces las personas que recibieron ese salario base pensaron o tenían la percepción de que estaban mucho mejor de salud y también tenían una mejor percepción de sus niveles de estrés. Entonces tenemos que esperar los datos finales para saber si al final es más significativo o no, pero por ahora hay como resultados encontrados. Entonces, por último, ¿cómo estamos en Colombia? En Colombia en el año 2018 hicimos grandes avances, en el cual se aprobó la política de gobierno digital y también tuvimos una regulación para la utilización de del Big Data, y fue el primer país latinoamericano que generó esta regulación. Y también tenemos plataformas de datos abiertos a nivel de Medellín y de Bogotá. Entonces hay muchos avances y muchas cosas por realizar, pero todavía falta las posibilidades y las plataformas para poder utilizar este potencial, porque en este momento solamente 4% de las instituciones cuentan con la infraestructura y el conocimiento para poder utilizar estos datos. Pero ya me están haciendo aquí... no. Listo, entonces
Dado todos los ejemplos que hemos visto, ¿para qué nos sirven los datos? Yo soy una organización, una institución que quiere utilizar más los datos dentro de mi lugar de trabajo. ¿Para qué me sirven? Como hemos visto en los ejemplos, sirven específicamente para entender cuáles son los problemas más prioritarios, en dónde debo dedicar los recursos. Cuando los recursos son escasos, tenemos que mirar cuál es la mejor manera para distribuirlos dentro del problema que queremos solucionar. También nos permiten informar el diseño y la implementación de las estrategias que estoy realizando. Entonces, ¿a qué personas tengo que enfocar la política? ¿Que tengo que ser una política general o específica para cada población? El otro caso es monitorar el progreso de las políticas que estoy implementando. Si funcionó, no funcionó, estoy pasando el dinero con esa política, sí o no. El cuarto elemento es crear argumentos para promover nuevas iniciativas. Si yo estoy haciendo algo nuevo, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Si me está generando un cambio o es mejor simplemente quedar como era el status quo y se hacían las cosas anteriormente? Por último, esto es de la Universidad de Chicago, del Centro de Datos y de Política Pública. Lo que ellos recomiendan para una institución que sea nueva y quiere implementar datos dentro de su lugar de trabajo es primero definir cuál es el objetivo concreto de una cosa que quiera intercambiar y que sea muy específico, que se pueda optimizar y que sea cuantificable. Entonces, no puede ser un elemento general, quiero mejorar la calidad de la educación, tiene que ser algo más específico. Quiero mejorar la tasa de graduación de los estudiantes de bachillerato, algo mucho más cuantificable y factible. El segundo paso, ¿cuáles son las posibles intervenciones? ¿Qué acciones tengo que tomar yo para poder cumplir ese objetivo? Y también tiene que ser específico para este caso. No tiene que ser, por ejemplo, incrementar las inscripciones de los estudiantes a los programas de después del colegio. Entonces, algo cuantificable y exacto. El tercer paso es qué datos se tienen y qué datos se necesitan. Dentro de la organización, veo qué datos dispongo que pueda utilizar, qué datos tienen otras organizaciones que me puedan dar o qué datos tengo que generar y cuantificar nuevos. Y por último, ¿qué análisis debo de hacer? Para eso yo recomiendo que hay 4 tipos de análisis. El primero es de descripción, que tiene más en cuenta los datos del pasado. El segundo es de detección, que es más acerca de la actualidad. El tercero es sobre la predicción. Entonces, ¿cómo utilizo los datos que tengo para predecir qué puede suceder a futuro? Y el cuarto es más acerca del cambio de comportamiento de los ciudadanos. Ahora, y como punto final, es cuáles son los desafíos. Entonces, los datos sí tienen muchos potenciales, pero todavía tienen algunos elementos que hay que solucionar, como es el elemento del financiamiento sostenible para poder mantener las bases de datos. El segundo es la propiedad de los datos. Estamos muy acostumbrados a dar la propiedad acerca de la tierra, a dar la propiedad acerca de la propiedad industrial, pero la propiedad sobre los datos todavía es un tema que no estamos muy acostumbrados a definir. El tercero es acerca de la regulación de la privacidad y la ética de utilizar estos datos. El otro es acerca de la representatividad. Cuando utilizamos, por ejemplo, los datos que nos dan los celulares o los medios sociales, estamos realmente identificando a las personas que tienen esos medios, no a todas las personas que están dentro de nuestra población, y es algo que tenemos que tener en cuenta. Y por último, es que hay un desperdicio en los datos. En la actualidad, según el Banco Mundial, el 90% de los datos masivos no son utilizados, ni analizados, ni estructurados. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay muchos recursos que estamos pues como desperdiciando. Ya como mensaje final, es que, como les digo anteriormente, EffectiveAction es una empresa que está dedicada a ayudar a los gobiernos en su transformación digital y a usar los datos para tomar mejores decisiones. Yo voy a estar en el stand del IPSER por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Y también estamos haciendo como un análisis diagnóstico de cómo las organizaciones de Antioquia utilizan los datos. Si quieren participar, responder las encuestas, de eso vamos a sacar un diagnóstico al final del evento que estará disponible para todos. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea, qué interesante